como se había producido por miedos muchas veces justificados, pero sin duda causando perjuicio al resto de la población, un retiro de mucho dinero en efectivo para ser guardado en cajas de seguridad o para ponerse en el colchón, como se dice popularmente, y eso tendía a perjudicar al conjunto. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo, y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales, o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Y por supuesto, eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero. Hemos escuchado en esta introducción al antiguo ministro de Economía de la República Argentina, Domingo Cavallo, anunciando pues una de las medidas más controvertidas que tuvo la Argentina en los últimos, digamos, 50 años, ¿no? El famoso corralito, en el cual los depósitos de los ciudadanos argentinos quedaron atrapados en el sistema bancario para evitar la fuga de capitales, la fuga del dinero depositado, y así no tener el control, según Domingo Cavallo, de la economía nacional. Entonces, con esta introducción yo quería dar pie a una etapa muy crítica de la historia argentina, de la historia económica argentina, que fue la crisis del corralito, después de haber, como dicen en Latinoamérica, tirado manteca al techo, es decir, la abundancia pura, que era la convertibilidad, ¿no? Era el $1, $1, ¿no? Y siempre había esa, pues, podríamos decir, esa sensación de victoria, de haber logrado algo increíble, de haber logrado salir de la pobreza, ¿no? Por parte de la población argentina, ¿no? El famoso DM2, cuando se viajaba al exterior, ¿no? A Miami. Miami estaba lleno de argentinos comprando, el peso argentino tenía paridad dólar. Eso atrajo a mucho inmigrante de países vecinos hacia la Argentina, ¿no? Pero pues posteriormente, cuando ese muñeco de cera, digamos, se derritió por el sol que salió repentinamente y hubo esta enorme crisis económica y política en la Argentina, todo se derrumbó, como dice la canción, ¿no? Eso pues es el pie para este episodio de El Corralito Argentino, la crisis económica, ¿no? Soy Juan Carlos Navarrete. Quería darles la bienvenida a este podcast, Crónicas al Sur del Río Grande, con un nuevo capítulo. Entonces, el 1 de diciembre del año 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa anunció que los argentinos no podrían retirar libremente sus depósitos bancarios, así como lo hemos escuchado con el anuncio del ministro Cavallo. El límite sería de 250 pesos o dólares por semana, ¿no? La medida fue conocida como el corralito. No fue solamente una restricción, digamos, financiera, ¿no? Fue la ruptura de un contrato básico, ¿no? El ciudadano llevaba su dinero al banco con la promesa de que podría recuperarlo cuando lo necesitara. Y yo creo que me expresé de manera incorrecta. No es que no pudieran retirar, podían retirar, pero con muchas limitaciones, ¿no? Es decir, 250 pesos o dólares no era mucho en ese tiempo para cubrir las necesidades del comercio, las necesidades de familias numerosas, etc. Por lo tanto, estaba limitado, ¿no? No es que no se podía sacar nada, se podía sacar, pero de manera limitada, ¿no? Entonces, en diciembre del 2001 esa promesa se quebró,
¿no? Para millones de personas, la crisis dejó de ser una palabra de economistas, ¿no? Se volvió una escena doméstica, ¿no? Una madre frente a un cajero sin efectivo, un comerciante sin ventas, un jubilado que no podía retirar sus ahorros, una familia haciendo cuentas para decidir qué factura pagar y cuál dejar vencer. Pues este es el relato de cómo Argentina llegó a ese punto, ¿no? Y yo lo viví directamente en ese tiempo. Yo vivía en la Argentina, yo estaba estudiando Derecho allá. Y lo viví directamente, los famosos cacerolazos, cuando las personas salían con las cacerolas a hacer todo el ruido que podían enfrente de la Casa Rosada o enfrente de los bancos. Recuerdo muy bien una imagen muy vívida que me quedó a mí en el centro de Buenos Aires, el microcentro, como se le denominaba. Los bancos tenían todas las ventanas completamente cerradas con bloques de madera, ¿no? Con planchones de madera para que no les rompieran las ventanas, ¿no? Todos los bancos parecían blindados para que no sufrieran las consecuencias de la rabia y de la ira de la gente que quería retirar y no podía. Pero digamos esta historia empieza una década atrás. En el año 1991, la Argentina salía de años de inflación descontrolada. Los precios pues cambiaban a una velocidad pues absurda, ¿no? El salario perdía valor entre el día de cobro y el día de hacer las compras, ¿no? La moneda nacional había dejado de ser una reserva ya de valor. Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía de Carlos Menem, presentó la ley de convertibilidad, ¿no? Su regla era fácil de repetir y poderosa en términos políticos. Era un peso valía $1. No era una metáfora, era una paridad fijada por ley. El Banco Central debía pues respaldar la emisión de pesos con reservas en moneda extranjera. El objetivo era impedir que el Estado imprimiera dinero sin respaldo y volver a frenar la inflación, ¿no? La convertibilidad consiguió estabilidad de precios y generó durante sus primeros años una fuerte recuperación económica. La gente volvió a planificar porque había estabilidad. Volvió el crédito, volvieron las cuotas, volvieron los viajes al exterior. Importar productos se volvió baratísimo, ¿no? Para sectores urbanos de clase media, la década del año 1990 creó una sensación pues nueva, ¿no? Que era la de vivir en una economía estable, conectada con el dólar y con el mundo. Pero esa estabilidad tenía una pues debilidad profunda. Argentina había adoptado en los hechos una moneda pues demasiado cara para su propia pues economía. Un país pues puede sostener una moneda fija si produce suficientes dólares, ¿no? Exportas o atraes inversiones reales o acumulas reservas, ¿no? Argentina no logró hacerlo de forma suficiente y sostenida, pero la economía se fue pues endeudando. El Estado pedía dólares prestados para cubrir gastos, pagar vencimientos anteriores, mantener la confianza. Pues las provincias también se endeudaban. Hay que recordar que Argentina es un país con un sistema político federal, ¿no? Las provincias argentinas tienen cierta autonomía en ciertas decisiones. Empresas privadas tomaban pues créditos en dólares porque las tasas parecían convenientes. Familias y pequeños negocios también se acostumbraban a una economía en la que el dólar parecía estable, no eterno, casi natural, pero no lo era. La convertibilidad dejó a la economía argentina con poco margen de maniobra. Si el país entraba en recesión, no podía devaluar su moneda para abaratar sus exportaciones. Tampoco podía emitir para financiarse sin comprometer el régimen monetario que daba sustento a toda la estructura, ¿no? Entonces la recesión llegó indefectiblemente. En el año 1998 comenzó una contracción económica que se extendería hasta el 2002. No fue una crisis repentina, fue un deterioro lento, fue un deterioro acumulativo, ¿no? Brasil devaluó su moneda en el año 1999 y para Argentina, cuyo peso seguía atado al dólar, eso significó
perder todavía más competitividad, ¿no? Los productos argentinos se volvieron mucho más caros frente a los brasileños y frente a los de otros países con monedas devaluadas, ¿no? Las fábricas pues vendían menos, los comercios reducían personal, el desempleo subía, la recaudación fiscal caía y el Estado seguía teniendo que pagar intereses de una deuda creciente. Ahí apareció el círculo vicioso. Menos actividad económica significaba menos impuestos significaban más déficit significaba más endeudamiento y más deuda significaba intereses cada vez más altos. Para los acreedores, Argentina ya no era solo un país endeudado, era un país que podía tener dificultades para pagar. Fernando de la Rúa asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1999. Después del menemismo, ¿no? De esa era, podríamos decirlo, en la que Carlos Menem era el rey, en una Argentina desesperada ya por salir de una crisis económica. Una más, ¿no? Llegó al poder, digamos, encabezando la alianza Fernando de la Rúa, que era una coalición entre la Unión Cívica Radical y el Frepaso. Prometía pues corregir los excesos del menemismo sin romper la convertibilidad, pero ese era el problema central de su gobierno. Quería administrar una crisis sin tocar el mecanismo que ayudaba a producirla. De la Rúa heredó una economía, digamos, en recesión, un desempleo alto, un déficit persistente y una deuda cada vez más difícil de refinanciar. El respaldo político de la alianza se fue debilitando rápidamente, ¿no? La renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez en octubre del 2000, tras el escándalo por presuntos sobornos en el Senado, golpeó la credibilidad del gobierno, ¿no? Y la crisis no era solamente económica, sino era también una crisis de autoridad, ¿no? El presidente parecía aislado, ¿no? Su gabinete cambiaba, los ministros de economía entraban y salían, y en las calles crecía la sensación de que pues nadie tenía una salida clara, ¿no? Argentina necesitaba financiamiento externo para seguir cumpliendo sus pagos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional se convirtió en un actor pues decisivo, ¿no? El fondo ofrecía respaldo, pero exigía cierta disciplina fiscal. La reducción del déficit, los recortes del gasto público, las reformas estructurales y las garantías de que el país podría pagar su deuda. En diciembre del 2000 se anunció el llamado blindaje financiero, ¿no? Era un paquete de asistencia que buscaba asegurar fondos y restaurar la confianza de los mercados, pero no alcanzó. En marzo del 2001, tras la renuncia de José Luis Machinea y el breve paso de Ricardo López Murphy por el Ministerio de Economía, de la Rúa volvió a recurrir allá a un viejo conocido, a Domingo Cavallo, que era el hombre de la convertibilidad, ¿no? El ministro que había creado el 1 a 1. El funcionario que buena parte de la sociedad asociaba con la estabilidad de los primeros años 90. Cavallo regresó el 20 de marzo del 2001 con poderes extraordinarios y la promesa de evitar el derrumbe, pero volvió a un país muy, muy diferente del año 1991, ¿no? En una crisis financiera, pues la confianza vale tanto como el dinero, y en el 2001 la confianza argentina se estaba pues evaporando. Los ahorristas comenzaron a retirar depósitos. Algunos querían tener efectivo en sus casas, ¿no? Otros compraban dólares, otros enviaban fondos al exterior. Los grandes inversores hacían lo mismo, pero a una escala mucho mayor. En noviembre del 2001 salieron del sistema financiero argentino cerca de 2.917 millones de dólares. Los bancos se enfrentaban a un problema peligroso, ¿no? Que sus depósitos estaban prestados, invertidos o colocados en títulos públicos, ¿no? No tenían todos los billetes disponibles para atender una retirada masiva y simultánea de sus clientes. Pero ese es el punto crítico de toda corrida bancaria. Si cada persona intenta retirar sus ahorros al mismo tiempo, ningún banco puede responder con normalidad, no porque cada depósito haya desaparecido físicamente, sino porque el sistema funciona prestando e invirtiendo una parte de esos fondos. El problema argentino era aún más grave, ¿no? Porque los bancos tenían una exposición muy fuerte a la deuda pública. El Estado, necesitado de financiamiento, había absorbido recursos del sistema bancario. Si el Estado no podía pagar, los bancos quedaban en peligro, y si los bancos quedaban en peligro, los depositantes corrían a retirar su dinero, ¿no? Había un festival de bonos enorme en ese tiempo, ¿no? Eso era una trampa, ¿no?
El Banco Central también sufría la salida de dólares. Bajo la convertibilidad, las reservas, digamos, eran fundamentales, ¿no? No eran un dato técnico perdido en un informe, eran el soporte visible de la promesa de que un peso podía cambiarse por un dólar. Cada dólar que salía debilitaba esa promesa. Mientras la fuga de capitales se aceleraba, las autoridades enfrentaban una decisión brutal, ¿no? Permitir que la corrida continuara hasta que el sistema bancario se quedara sin liquidez o limitar el retiro de efectivo. Cavallo eligió esta segunda opción. Años después, él defendería de que el corralito no fue una expropiación de depósitos, sino una restricción al efectivo destinada a impedir que el pánico destruyera el sistema bancario. Pero para quien tenía, digamos, el ahorro atrapado, esa explicación no resolvía el problema inmediato, ¿no? El dinero podía figurar en una cuenta, pero no estaba disponible para la vida real. El gobierno dictó el decreto 1570 del año 2001 el 1 de diciembre. Las restricciones comenzaron a regir el lunes 3 de diciembre. La disposición estableció un límite de 250 pesos o dólares semanales para los retiros de efectivo y también se restringió las transferencias al exterior y promovió que los pagos se hicieran mediante cheques, tarjetas y transferencias bancarias. En la teoría oficial, la medida no congelaba totalmente el dinero, ¿no? Los depósitos podían utilizarse para transferencias, para pagos con tarjeta, digamos, operaciones bancarias y ciertos gastos, ¿no? Y Cavallo sostenía que el objetivo era limitar la salida de billetes, no quedarse con los ahorros de la gente. En la práctica, la Argentina del 2001 no estaba preparada para vivir sin efectivo, ¿no? Muchos comercios pequeños no trabajaban con tarjetas, muchos trabajadores cobraban en efectivo, muchas familias no podían pagar el alquiler, los alimentos o los gastos cotidianos con una transferencia bancaria. En pueblos y barrios populares, el sistema de pagos electrónico era una promesa lejana, ¿no? De pronto, tener dinero en el banco dejó de garantizar capacidad de compra. La prensa y la calle encontraron rápidamente el nombre, ¿no? El corralito, ¿no? La imagen era exacta. Los depósitos estaban allí, a la vista, marcados en los resúmenes bancarios, pero el ahorrista quedaba encerrado detrás de una barrera administrativa. El límite de 250 dólares semanales no afectaba igual a todos, ¿no? Para una persona con ingresos bajos podía parecer una cifra relevante, pero para un comercio, una pequeña y mediana empresa o una familia con gastos elevados era insuficiente, ¿no? Para quien debía pagar una operación médica, una deuda urgente, una cuota escolar o una nómina salarial podía ser una condena, ¿no? Los comerciantes reportaron caídas de ventas hasta el 50%, mientras importadores y exportadores encontraron serias dificultades para cobrar y pagar operaciones, ¿no? Y la economía entonces cotidiana empezó a trabarse, ¿no? No por falta de necesidad, no por falta de trabajo, sino porque el dinero dejó de circular. La tensión social, digamos, venía acumulándose desde antes del corralito. El desempleo, la pobreza y la caída del consumo pues golpeaban sobre todo a los sectores populares, ¿no? En distintas ciudades comenzaron los saqueos a supermercados y comercios. Aún recuerdo ver las imágenes en la televisión, cómo iban anunciando los saqueos en diferentes provincias, en diferentes barrios del Buenos Aires, ¿no? No eran escenas abstractas, bueno, de crisis macroeconómica, eran personas buscando comida, ¿no? El 19 de diciembre, Fernando de la Rúa habló por cadena nacional y decretó el estado de sitio, ¿no? La decisión incendió aún más el clima político, ¿no? Esa noche ocurrió algo que cambió la escena. En barrios de Buenos Aires y otras ciudades, miles de personas comenzaron a salir a balcones, esquinas y avenidas con cacerolas, ollas, cucharones y tapas metálicas. No había una convocatoria única, no había una organización central. Había mucho malestar, mucha bronca, como dirían los argentinos. La gente golpeaba las cacerolas y caminaba hacia el centro. El sonido se mezclaba con bocinas, gritos y sirenas. Las tardes melancólicas de Buenos Aires aparecían desdeñadas por el ruido feroz de las sartenes, las ollas y las cacerolas, y de gente gritando al viento y a la policía su malestar económico.
El reclamo se condensó en una frase: que se vayan todos. No era una consigna dirigida solamente contra Cavallo o de la Rúa, era un rechazo al conjunto de la dirigencia política, al sistema financiero, al Fondo Monetario Internacional, a los bancos y a una década de promesas que habían terminado en desempleo y depósitos bloqueados. La mañana del 20 de diciembre encontró a Buenos Aires bajo una movilización masiva. La Plaza de Mayo se convirtió en el epicentro, ¿no? Hubo represión policial, gases lacrimógenos, balas de goma y una violencia estatal que dejó muertos y heridos, ¿no? La crisis argentina de aquellos días tuvo víctimas fatales en distintos puntos del país. Pero ese comienzo de la crisis fue la chispa que iniciaría un gran incendio político, ¿no? Cavallo renunció primero. Horas después, Fernando de la Rúa presentó su renuncia a la presidencia. La imagen quedó grabada en la memoria argentina. El helicóptero presidencial despegando desde la terraza de la Casa Rosada, mientras abajo continuaba la protesta. No era el final de la crisis, era apenas el derrumbe de un gobierno. Y aquí es donde yo digo que esta fue la chispa, ¿no? Porque seguirían 5 presidentes después de la Rúa de manera casi consecutiva y en muy pocos días, ¿no? La renuncia abrió entonces una secuencia institucional vertiginosa. El presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, asumió de manera interina. Luego, la Asamblea Legislativa eligió a Adolfo Rodríguez Sá como presidente. El 23 de diciembre del 2001, Rodríguez Sá anunció que Argentina suspendería el pago de su deuda pública externa. El país entraba formalmente en default. Fue el mayor default soberano de la historia hasta ese momento. La declaración fue recibida con aplausos dentro del Congreso. Afuera, sin embargo, la crisis seguía. El default no resolvía los depósitos atrapados, el desempleo ni la parálisis económica. Rodríguez Sá duró apenas una semana. Renunció el 30 de diciembre. Lo sucedió brevemente Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados. Finalmente, el 1 de enero del 2002, la Asamblea Legislativa designó a Eduardo Duhalde, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. En menos de 2 semanas, Argentina había tenido 5 presidentes. La frase "que se vayan todos" había encontrado una traducción institucional casi literal. Duhalde asumió con una certeza que Cavallo y de la Rúa habían rechazado hasta el último momento, ¿no? La convertibilidad no podía sostenerse. El 6 de enero del 2002, el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. El 1 a 1 quedó atrás. El peso comenzó a devaluarse. La promesa de que un peso era igual a $1 se rompió. Primero se estableció un tipo de cambio oficial de 1,40 pesos por dólar para ciertas operaciones. Luego el dólar comenzó a cotizar libremente y el peso perdió valor con rapidez. En pocos meses el dólar superó los 3 pesos. Para quienes cobraban en pesos, los precios subieron. Para quienes tenían deudas en dólares, el problema podía ser devastador. Para quienes tenían depósitos dolarizados, comenzaba otra batalla. El gobierno convirtió muchas obligaciones y depósitos denominados en dólares a pesos, pero no utilizó la misma relación de conversión para todos. Las deudas en dólares se especificaron en gran medida a 1 peso por dólar. Los depósitos en dólares se transformaron a 1,40 pesos por dólar, con mecanismos de ajuste posteriores. La diferencia tuvo consecuencias gigantescas. Un deudor que debía dólares podía terminar pagando una obligación especificada a una relación mucho más favorable. Un ahorrista que había depositado dólares podía recibir pesos cuyo poder de compra caía mientras el dólar subía. La medida fue conocida como especificación asimétrica. Para muchos argentinos no fue solo una pérdida financiera, no fue una experiencia de desposesión. Personas que habían guardado dinero durante décadas descubrieron que el valor de sus ahorros
ya no dependía de su esfuerzo, sino de una decisión gubernamental tomada en medio de una emergencia. El corralito inicial limitaba el retiro de efectivo, pero con la devaluación y la pacificación, la crisis fue evolucionando hacia algo todavía más duro, que era el corralón, ¿no? Los depósitos a plazo y numerosas cuentas quedaron inmovilizados o fueron reprogramados por periodos más largos. El daño a la confianza bancaria fue profundo, ¿no? Durante años la pregunta ¿está seguro en el banco? Tuvo en Argentina una carga que no existía antes del 2001. Mucha gente eligió guardar dólares en cajas de seguridad, en viviendas o fuera del país, ¿no? El sistema financiero sobrevivió, pero sobrevivió con una cicatriz enorme, ¿no? Y aquí, para los que han visto esta película Nueve Reinas, hay una escena en la cual Darín, que es el actor que representa a uno de los principales personajes de esta historia, de esta película tan bonita, tan buena en Argentina, se acerca al banco, ¿no? Y están las personas con sus cacerolas golpeando la puerta del banco, ¿no? Y llama a uno de sus contactos adentro para que le cambie un cheque que se suponía era de mucho dinero, y el que está adentro pues simplemente se ríe, ¿no? Y le dice: ¿quién te pagó con este cheque? Este cheque es falso, no tiene fondos, ¿no? Pero uno podía ver en los alrededores la enorme cantidad de gente tocando con cacerolas y sartenes en frente del banco, ¿no? Básicamente era la época del corralito, ¿no? La crisis entonces golpeó con especial fuerza a la clase media urbana, no porque los sectores populares sufrieran menos, no, todo lo contrario, los hogares pobres padecieron hambre, desempleo, precariedad extrema, pero el corralito hizo visible una fractura particular en sectores que se habían sentido protegidos por sus ahorros, sus profesiones, sus pequeños comercios y su acceso al sistema bancario, ¿no? Un médico, por ejemplo, no podía sacar dinero para pagar impuestos, ¿no? Un arquitecto veía frenada una obra. Un dueño de una librería no podía reponer mercadería. Un jubilado tenía depósitos pero no efectivo. Un profesional con una cuenta en dólares descubría que el banco no podía entregar los billetes que había confiado. La crisis fue alterando la identidad de una clase media que había asociado el ahorro bancario con la seguridad y ascenso social, ¿no? Las imágenes de personas golpeando las persianas de bancos no eran solamente escenas de protesta, ¿no? Eran la expresión física de un quiebre, ¿no? Ciudadanos reclamando acceso a un dinero que legalmente llevaba su nombre, pero que materialmente, y repito, pero que materialmente estaba fuera de su alcance. Entonces aquí tenemos ya un país más pobre, ¿no? La devaluación, la caída de la actividad, el desempleo y la inflación posterior dispararon la pobreza. En el 2002, más de la mitad de la población argentina llegó a estar por debajo de la línea de pobreza. El desempleo superó el 20%. El desempleo superó el 20% en los peores momentos de la crisis. Detrás de los porcentajes había vidas concretas, comedores comunitarios desbordados, personas que intercambiaban ropa, alimentos y servicios en clubs del trueque, lo cual se volvió muy común en la Argentina en esos tiempos, familias que volvían a vivir juntas porque pues simplemente ya no podían pagar alquileres separados, jóvenes que emigraban. Adultos que después de años de trabajo formal se quedaban sin empleo y sin ahorros líquidos, ¿no? La crisis no creó todas esas fragilidades. Muchas existían desde antes, pero las aceleró y las expuso sin piedad. Ahora, esto fue inevitable, ¿no? Se pudo haber evitado, se pudo haber tomado medidas correctivas antes de que suceda todo esto. Esa es una de las preguntas que siguen abiertas, ¿no? Cavallo defendió siempre que el corralito era inevitable para evitar una corrida bancaria que destruyera los bancos y el sistema de pagos. En su versión, la medida debía ser temporal y permitir que la economía continuara operando mediante medios electrónicos y cheques. Pero aquí creo yo también
que el país todavía no había llegado a cierto nivel de uso de medios electrónicos, ¿no? Yo creo que aquí Cavallo quedó un poco a mitad de camino, ¿no? Sus críticos sostienen que el corralito fue el resultado de una política que había llegado tarde, después de meses de pérdida de reservas, ¿no? Salida de capitales y deterioro político. También cuestionan que no se hubiera controlado antes la fuga de divisas y que el costo final recayera sobre pequeños y medianos ahorristas, ¿no? La discusión no es solamente técnica, ¿no? Es política, es moral también. ¿Quién pudo sacar sus fondos antes de las restricciones? ¿Quién tuvo acceso a dólares? ¿Quién absorbió las pérdidas? ¿Quién quedó atrapado? En toda crisis financiera, esas preguntas importan tanto como las cifras, ¿no? El corralito terminó entonces de manera gradual, ¿no? El 2 de diciembre del 2002, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, anunció la liberación de depósitos retenidos por alrededor de 21.000 millones de pesos, ¿no? Pero el episodio no terminó realmente ese día. Quedó en el lenguaje político argentino, quedó en la desconfianza hacia los bancos, quedó en la memoria de quienes hicieron fila frente a una sucursal bancaria con una libreta de ahorro, una tarjeta que no servía o un plazo fijo que no podía cobrar. El corralito fue el producto de una década de endeudamiento, ¿no? Una paridad cambiaria rígida, recesión, déficit fiscal, fuga de capitales y fragilidad política. No apareció de la nada el 1 de diciembre del 2001. Ese sábado fue el momento en que todas esas fallas se hicieron visibles a través de un límite concreto, $250 semanales. Una cifra pequeña frente a la magnitud del desastre, pero suficientemente para que millones entendieran de la forma más dura que una economía puede colapsar primero en los balances y terminar después en la cocina de una casa.